Pues nada, la verdad que a mí la parte que me toca, pues bueno, yo creo que es siempre la más interesante de todas, ¿no? Pero bueno, ahí juzgaréis vosotros. El año pasado estuvimos aquí precisamente hablando de esto mismo, también con la EOI, y bueno, yo creo que es bastante interesante ver el recorrido, ¿no? que ha tenido todo esto en este año, ¿no? Porque el año pasado nos preguntábamos pues exactamente qué es lo que se busca cuando se invierte en medios sociales, qué es lo que pretendemos, ¿no? Y un poco cuál era el cambio, ¿no? que estaba ocurriendo. El cambio de lo que era el marketing tradicional, de estar, digamos, comunicando de manera unilateral mensajes a los clientes, a pasar a estar sentado un poco en medio de las conversaciones, ¿no? Ese era un poco el gran tema del año pasado, con todo lo que estaba surgiendo en redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Veíamos un poco incluso lo que era la muerte del product placement, ¿no? Hacia dónde íbamos dirigidos y cómo ya no bastaba con tener los productos, digamos, dentro del campo de visión del cliente, sino que teníamos que interactuar con ellos, etc, 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 ¿no? Esto seguía perfectamente vigente, pero ahora para conocer los clientes pues teníamos que participar de todas estas conversaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto era un poco lo que se venía haciendo, ¿no? Y lo que se sigue haciendo todavía en redes sociales, ¿no? Es decir, es apostar por campañas donde lo que prima es la interacción, donde lo que pretendemos es que la gente de alguna manera se vincule con la marca, y esto es un poco lo que tradicionalmente venimos obteniendo cuando hacemos esto. Followers por un lado, seguidores por otro, fans, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que durante los últimos 2 años esto es un poco todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Es decir, acostumbrados a los impactos de televisión, por ejemplo, o acostumbrados a los clipping de medios tradicionales, ¿no? Donde calculas equivalencias con inversión en publicidad por el espacio que ocupas durante un año, etcétera. Pues estas eran mediciones que de alguna manera se ajustaban a lo que veníamos haciendo hasta ahora, que en el fondo sonaban en su momento un poco ridículas. Es decir, haces una campaña en social media, eres Repsol, haces la campaña esta de MotoGP, etcétera, etcétera, y lo que obtienes al final, bueno, esto no son datos de esa campaña de Repsol, son de otra, pero yo creo que no se me oye, ¿no? No lo sé. Pero bueno, vale igual, ¿no? Es decir, de las 10 métricas que hay ahí, de las 9 métricas que hay ahí, realmente solo hay una que está relacionada con lo que puede ser ROI o con lo que puede ser ventas, que al final es un notable incremento de ventas, que viene a decir que todo esto ha servido para subir la facturación. Es decir, hacemos un esfuerzo tremendo en estar en Facebook, en estar en Twitter, en generar campañas, etcétera, etcétera, y al final, bueno, pues sí, tienes todos estos datos estadísticos y hay uno que medio dice o medio indica que subieron las campañas o que subieron las ventas del producto que fuera, ¿no? Con lo cual seguimos estando un poco cojos en todo esto, ¿no? Si al final el ROI en social media pues pasa por tener más fans o tener más followers o porque los vídeos que colgamos en YouTube se vean más veces, ¿no? Entonces este era el punto en el que estábamos el año pasado, ¿no? O sea, hacemos cosas en Internet y realmente no tenemos mucha idea de cuál es el objetivo, ¿no? O por qué las hacemos, o qué es lo que pretendemos conseguir con ellas, ¿no? Y esto vale igual para Repsol que para una pyme, ¿no? O sea, el objetivo de este taller es ver qué herramientas se están utilizando a nivel mundial, qué herramientas utilizamos aquí ahora mismo con empresas del IBEX y qué herramientas puede utilizar al final una pyme, que es de lo que se trata también, ¿no? Es decir, no estar siempre especulando con que solo los grandes pueden hacer determinadas cosas, ¿no? Ahora, hay que ir teniendo claras varias cosas de partida, ¿no? Es decir, si aquí vemos las 20 campañas más exitosas en social media, según la revista Fortune, me parece, en los últimos 2 años, pues probablemente reconozcamos alguna, ¿no? La del elfo, la de el mono que tocaba la batería, etc, etc. Realmente el objetivo de estas campañas no lo tienen claro ni los que la diseñaron, ¿no? Es decir, en su momento lo que se generaba con campañas en social media era ruido. A día de hoy sigue siendo ruido. La mitad de las cosas que nos mandan por Facebook o por Twitter o por lo que sea, pues al final pasan por captar tu atención y por llevar personas al site o lo que sea, pero en el fondo no hay un objetivo claro detrás, ¿no? Bueno, realmente esto es
de alguna manera lo que hemos vivido siempre, ¿no? Con los anuncios en la tele tampoco hay un objetivo claro detrás. Hay incremento de ventas o mejora de imagen corporativa o campaña de branding o lo que sea, pero no hay un objetivo medible, ¿no? Es decir, y si lo hay, al final es a base de extrapolaciones y de coger subconjuntos y aplicar ratios y, bueno, esperar que no sé cuántos porcentajes de gente te ve y luego pasan por el supermercado y compran lo que tú les dices. Pero realmente nunca ha habido, digamos, una cultura, ¿no?, de objetivo en esto, porque los sistemas de medición al final pasaban por hacer muestreo de las cosas, ¿no? Cuando realmente la película es y ha sido siempre la misma. O sea, esto no ha cambiado. Y esto es una fotocopia del típico libro de Porter de hace 40 años, ¿no? Es decir, aquí hacemos las cosas o para captar o para incrementar el pedido medio, ya sea por cross-selling o por upselling, es decir, que compren más de lo mismo o que compren más cosas, por fidelizar o vincular, que esa es un poco la parte en la que social media se quiso posicionar inicialmente, y luego por otro, por retener o por de alguna forma prevenir que la gente se largue. 4 cosas. Lo único que hacemos al final pasa por jugar con estas combinaciones y utilizar diferentes herramientas. Entonces, al final, social media que estamos viendo antes, ¿no? Lo del mono, lo del elfo, lo del tal, esas campañas de mucha pasta, ¿no? Lo de Repsol mismo, ¿no? Pues al final busca de alguna manera una vinculación, una fidelización, que la gente se identifique, tal, incluso de alguna manera que capte, ¿no? Pero de esta campaña que hemos visto antes, que, joder, la habremos visto alguna vez en algún lado, de esto a obtener un ROI o a obtener una medición, el camino que hay es, bueno, o sea, prácticamente no sé ni por dónde empezar, ¿no? Es decir, ¿cómo genero esto en Facebook y luego cómo lo mido, ¿no? Entonces, bueno, por volver aquí, ¿no? Bueno, esto es uno. Bueno, y luego, ¿dónde juega la inteligencia de negocio en esto? Pues la inteligencia de negocio tradicionalmente, que es un poco también la parte que hacemos en Aver, ¿no? Y la parte que tenemos con la EOI y tal, pues esto al final pasa por minería de datos, ¿no? Es decir, yo participo en cada una de estas partes, menos tal vez en la parte de captación, porque para poder hacer inteligencia de negocio en captación, pues tendría que tener datos por adelantado de la gente, ¿no? Normalmente inteligencia de negocio funciona cuando tengo información con la que jugar. Pues al final, inteligencia de negocio no es más que manejar datos para bien realizar predicciones, bien hacer segmentaciones, bien hacer basket análisis, etc, ¿no? Que no, tampoco voy a entrar aquí a definirla porque yo creo que todos la conocemos. Pero date cuenta la tremenda distancia que hay desde el punto de partida ese de Repsol haciendo no sé qué en Facebook con Pedrosa en MotoGP, de lo que son los objetivos por los cuales hacemos acciones de marketing, que son captar, elevar pedidos medios, fidelizar y prevenir que la gente se largue, y luego lo que es la inteligencia de negocio. Es decir, necesito datos para poder tomar decisiones, para montar cuadros de mando, para poner algoritmos por debajo, para ver de qué va la historia, ¿no? Entonces, aquí estábamos el año pasado. Es decir, el año pasado ya decíamos, bueno, algo hay que generar, algo tenemos que inventarnos, porque los datos en las redes sociales son palabras. Los datos en las redes sociales al final son conversaciones, son líneas, son párrafos, etcétera, ¿no? O sea, igual que lo son en los medios online, ¿no? Entonces, si los únicos datos que tengo al final son semánticos, la única manera que tengo de poder aplicar inteligencia, que es la única manera que tengo de poder medir lo que hago, ¿no?, es buscar de alguna manera una conversión en todo esto, buscar algo que me permita jugar, ¿no? Y el año pasado, pues aquí nos quedábamos, ¿no? Porque realmente, vamos a ponernos aquí, ¿no? Realmente, bueno, dejábamos esto un poco en stand-by, hablábamos de 4 o 5 players a nivel mundial y decíamos que a día de hoy, pues lo que sí estaba medio claro es que había que integrar estas 4 cosas. Por un lado, técnicas de marketing puras y duras, ¿no? Marketing intelligence, si quieres, segmentos, etcétera, etcétera. Por otro lado, inteligencia de negocio, que al final es análisis de datos puro y duro, lingüística o semántica, y luego, bueno, pues evidentemente desarrollo web, porque todo esto es online, ¿no? Este es el resumen del social media a día de hoy, ¿no? A día de hoy. Y pues hablábamos que para poder hacer todo esto, mejor dicho, con todo este cirio que tenemos ahora mismo en internet, exactamente, pues dónde nos posicionamos, por dónde empezamos, por dónde medimos, por dónde convertimos, ¿no? Seamos quienes seamos, ¿no? Y
Y bueno, empezábamos a ver historias pues como esta, ¿no? Que ya te permitían lo que llaman, ahora entraremos a la monitorización y tal, ¿no? Pero esto existe ya, ¿no? Es decir, esto ya existía el año pasado. Es decir, es aplicar técnicas semánticas para hacer valoración de opiniones. Es decir, asignar a las frases de la gente pues un valor en función de su positividad, su negatividad, su neutralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y este era un poco como el primer paso, ¿no? Y especulábamos con que aquí era donde había que llegar. O sea, aquí es donde pues no sé si os sonarán, pero bueno, los Radiant 6 y Somos, etcétera, etcétera, ¿no? Estaban jugando o pretendían jugar, y donde pretendíamos jugar nosotros mismos. Es decir, ¿cómo aplico técnicas de minería a textos para obtener indicadores que pongan cuadros de mando y con los que pueda medir? Porque al final el ROI no es más que una medición. Invierto tanto, obtengo tanto en respuesta. O sea, si me apuras, la campaña esa de Repsol que ponía notorio incremento de ventas en no sé qué, pues al final pasa por coger cuánta pasta metiste, ver cuánta pasta obtienes al final e intentar encontrar alguna correlación a ver si es cierta o no. Pero eso es muy variable, ¿no? Si lo pudiéramos hacer así, y esto es un poco con lo que hablábamos en su momento, ¿no? Y partíamos un poco de esto, es decir, sea lo que sea que yo haga en web o en entornos online, al final tiene ya una manera de ser medido, que es por medio de navegación. O sea, aquí utilizamos desde Google Analytics a nivel básico hasta Omniture o Netstats, que son como los grandes gestores de medición y tal y cual, ¿no? Dentro de 10 días viene Avinash por aquí, que es como el gurú mundial de todo este rollo, tal, y bueno, pues seguirá hablando un poco de esto, ¿no? Desde el Google Analytics hasta el Omniture, Google gratuito, Omniture pues a 50 o 100.000 euros la licencia anual, dependiendo del qué, empresas grandes, ¿no? Eso es a lo que estamos acostumbrados. Luego tenemos datos de compra, que es el clásico data mining de toda la vida, ¿no? ¿Qué compro este? Si compra esto también compra esto otro, el que compró esto de aquí también compraría allí, tal es tu segmento sociodemográfico, pues te mando tantos productos, etc, etc. Y luego tenemos en el otro lado el text mining, la semántica, es decir, la combinación de estas dos cosas es la única manera que podemos tener de realizar algún tipo de medición más o menos cerrada sobre lo que invertimos, ¿no? Entonces, bueno, estos eran todos los tíos que estaban jugando a esto el año pasado. Si algún nombre os suena, pues luego ya veremos, ¿no? Después de lo que hacemos o de lo que hacemos nosotros, pues estos han cambiado mogollón. Ya no de hecho, el 50% de los que están ahí ya no se llaman ni igual. Para que veáis lo que es un sector que está creciendo muchísimo, ¿no? Y probablemente yo creo el dato más representativo de los que están ahí es la compra de Salesforce, de Radiant 6 por Salesforce, por unos 320 millones de dólares, ¿no? Cuando Radiant 6 el año pasado, en estas mismas fechas, en esta misma conferencia, pues hablábamos de él como, bueno, una empresita que estaba creciendo, empezando a facturar, tal, ¿no? Y Salesforce, pues lo conocéis porque es el principal CRM ahora mismo, o el más utilizado para bajos niveles de complejidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora os voy a enseñar un poco lo que nosotros hemos hecho. El objetivo de esto es, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esto es lo que hacíamos en social media, esto es lo que pretendíamos medir, esto es lo que obteníamos. Estas eran las disyuntivas que nos planteábamos en su momento, es decir, cómo conjugo yo todas estas variables que son muy intangibles y cómo las centro y las pongo en un cuadro de mando que me permita obtener resultados. Ahí es donde estábamos el año pasado. Esto es lo que estaba haciendo la gente y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que se ha hecho o lo que se ha conseguido hasta ahora, ¿no? Esta diapo que veis es el comienzo de una propuesta a un cliente. O sea, en las XX aparece el cliente, lo demás está quitado. Es decir, esto ya es real. El año pasado era, bueno, una especulación, estábamos muchos en esto, no sabemos muy bien cómo iba a salir. Hoy en día esto ya es una realidad, es decir, somos capaces de monitorizar todo el ruido, o mejor dicho, toda la información que genera algo en Internet, ¿vale? Somos capaces de implementar todos esos datos en una plataforma, que ahora vais a ver un ejemplo de plataforma con una demo, tal, y con ello pues tratar esa información para generar conocimiento y luego tomar una decisión, ¿no? Como veis, el tema cambia radicalmente. Es decir, si yo soy capaz
procesar la información que está de manera semántica en Internet, pues claro, el universo de cosas que se me abren pues es ingente, ¿no? Y ahora vamos a ver desde herramientas de pago, por ejemplo, como lo que hacemos en Avertec, que cuesta una pasta y media, y herramientas gratuitas que hacen cosas similares, pero bueno, evidentemente pues mucho menos adaptadas a tu realidad, ¿no? Al final el objetivo de un taller es daros herramientas y luego que cada uno elija. Yo estoy encantado de competir con herramientas gratuitas. Yo cuesto 100.000 euros. El que quiera que entre. Si hay alguien que lo hace gratis, estupendo, pero no hay, quiero decir, una cosa no difiere de la otra. Google Analytics sigue siendo gratis y Omnitour es la herramienta más vendida en el mundo. Es decir, que no hay por qué pensar que no pueden convivir. No tiene nada que ver. O sea, evidentemente, si quieres algo a medida, pues tendrás que ir a que te lo hagan a medida, y si te valen los estándares que hay por ahí, pues los utilizas y punto. Pero esta es una realidad ya. Es decir, yo ya le puedo decir a Repsol en su campaña de MotoGP, ¿sabes? Qué notoriedad o qué popularidad alcanza, cuáles son las fuentes, cuáles son los medios donde se propagan las acciones que hacen, cuáles son los perfiles de los tíos que opinan positiva o negativamente y qué valor tienen. Puedo incluso cuantificar todo eso, ¿no? ¿Sabes? Etcétera, 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 ¿no? Entonces ahora lo vemos, ¿no? Pero esta es un poco como la diapo final, ¿no? O sea, lo que realmente ya es espectacular es llegar a esto, ¿no? A hacer un scoring por usuario, ¿no? Que está tan... perdón, se me ha ido esto para atrás. ¿Esto no cambia solo? No. ¿El qué? ¿Qué? ¿Que me cambia esto? Que le doy ahí. Vale. Vale, que le puedo dar aquí, ¿no? No te creo. Me estás vacilando. Bueno, llegar a asignar un score por usuario sería coger de toda por ejemplo, todos los fans o los followers o lo que sea que tenga, pues no sé, Repsol, por seguir con Repsol, no sé si hay alguien aquí de Repsol, en su página de Facebook, pues poder entregarle esa base de datos a Repsol calificada según un score que sea la posibilidad de comprar. Bueno, score sabemos todos lo que es, al final es el valor que tú le asignas a un cliente por ser tal, o a un cliente o a un prospecto o a lo que sea, ¿no? Realmente ahora mismo, por la forma, digamos, en la que se extrae la información, es posible calificar las fuentes, ponderarlas y realizar este scoring, ¿no? Cuando las fuentes son personas. Entonces, todo esto es real. Y lo pongo antes de enseñaros la plataforma, pero bueno, para que lo veáis. Porque el año pasado no había nada. O sea, el año pasado esto era especulación, hablar aquí un poco de lo que hacían en Estados Unidos, de lo que podíamos llegar a hacer nosotros, tal. Pero realmente no teníamos esto hecho, ¿no? Lo que sí intuíamos era que, y esto es un estándar, este es lo que se acabará siendo el estándar para medir el ROI en cualquier tipo de acción que realices en Internet. O sea, la base de la película, y lo que de alguna manera os tiene que contar el que sea que os venga a contar esto, o cuando lo hagáis vosotros mismos, o cuando lo hagas tú con tu página de e-commerce y tal, en la que vendes fundas de iPhone y lo haces en el garaje de tu casa, en fin, que vale igual. Pasa por lo que es el crawl, lo que son los robots de extracción de información. Robots de extracción de información, Google es un robot de extracción de información. Tú entras en Google, Google tiene un montón de páginas, bucea en ellas y saca un contenido. Hay un montón de robots que utilizan algoritmos sencillos para bucear en páginas y extraer esa información. Todo el contenido público es extraíble, todo el contenido público, y no hay que quebrantar ninguna ley, ni hay que ser un as de la programación, habrá unas 80, 90 empresas que se dediquen a extraer contenido de Internet, y tú les dices, mira, no sé, el foro foro coches o cualquiera de estos, o la web de no sé qué, o la web de un banco, lo que tú quieras, extráeme toda la información pública, y eso de momento pues no hay ninguna ley que lo restrinja, ¿vale? El año pasado os ponía yo ejemplos de eso, de pues yo que sé, quién extraía información, quiénes eran los gordos, quiénes eran más pequeños, tal. Luego os lo puedo pasar igual, pero sepáis que esto es el pan de cada día. Toda la información pública de vuestro perfil de LinkedIn, de Facebook, de Twenty, de etcétera, es extraíble. Si es extraíble, se puede meter en una base de datos. Si se puede meter en una base de datos, se puede hacer un dimensional encima y tirar consultas y tratar estadísticamente y sacar indicadores de eso y luego montar un cuadro de mando. Bueno, pues esto es a lo que se dedica todo el mundo y a lo que de alguna manera nos dedicamos nosotros. Es decir, extraigo la información, engancho robots que la extraen. La meto en una base de datos, que es lo que llaman hacer scrapping.
en una base, bueno, hay quien la mete en una base de datos, hay quien no. Nosotros la metemos en una base de datos porque nos dedicamos a la inteligencia de negocio. Una vez que la tengo ahí metida, la tengo que categorizar y la tengo que, esta diapo es bastante importante, pero porque yo creo que esta se ve más pequeño, ¿no? Pero bueno, una vez que tengo eso metido en una base de datos, lo tengo que categorizar, tengo que averiguar la tonalidad, es decir, la valoración semántica de lo que se está diciendo, ¿vale? Y con eso después crearé indicadores. Entonces, esto que parece así muy tal, pues aquí nos vamos a detener pues todo lo que haga falta, porque es donde está el kit de la cuestión. Es decir, ¿qué es categorizar un contenido? Pues Google categoriza un contenido, pues tú metes una palabra en el buscador y por macheo te saca los resultados donde aparezca esa palabra. Es decir, yo pongo casa, Google me da los resultados de todas aquellas páginas donde aparece casa, ¿no? Eso es de toda la vida. Bueno, pues yo puedo categorizar el contenido igual. Yo, una vez que tengo todo ese contenido metido en una base de datos, empiezo por medio de palabras clave a clasificar qué va a atención al cliente, qué va a nivel de servicio, qué va a producto, qué es información corporativa de la compañía, qué son opiniones de directivos, qué tal, qué cual. Según, ¿cómo decirlo? Según voy haciendo más complejo ese macheo, es decir, si aplico reglas semánticas complejas, descomposiciones morfológicas, todo esto que veíamos en sexto de GB, que es un sujeto, que es un predicado, que es un complemento indirecto, que es un no, entonces empiezo a expandir, digamos, la capacidad que tengo para clasificar las cosas, ¿vale? Para esto necesito filólogos, evidentemente, pero bueno, los filólogos están aquí desde hace 15 años haciendo los correctores del Word, etcétera, etcétera, y parece como que no los tenemos muy presentes, pero no hemos hecho más que coger toda esa, digamos, toda esa tecnología y aplicarla a esto. Luego lo valoramos. Valorar ya es, digamos, semántica pura. La semántica no es magia, no es más que la construcción de bibliotecas de equivalencia. Bibliotecas de equivalencia que nos permitan, pues los comentarios que habéis visto antes, pues yo qué sé, la EOI es fantástica, la EOI es buena, la EOI es regular, la EOI, la verdad, a mí ni fu ni fa. Bueno, pues ni fu ni fa, evidentemente tiene una intensidad menor que regular, que tiene una intensidad menor que muy buena, que tiene una intensidad menor que maravillosa. Al final yo construyo esas equivalencias, asigno valores a cada una de esas palabras o expresiones o grupos de palabras, etcétera, etcétera, y con eso construyo una valoración. Es así de simple. ¿Cómo se capta la ironía? ¿Cómo se capta el sentimiento? ¿Cómo tal? Bueno, pues enriqueciendo las bibliotecas. O sea, es decir, no es magia. Nada de lo que estamos hablando es magia. Pero este es el comienzo para poder ver realmente lo que ocurre. Realmente a Repsol, cuando hace lo del MotoGP y tiene 15.000 followers de esos, ¿realmente tiene 15.000 followers? Porque a lo mejor 14.500 están entrando allí para ponerle verde, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el principio de los sistemas de atención al cliente automatizados, que también es una forma de interactuar en redes sociales, ¿no? Es decir, mucha gente ahora mismo lo que hace es tener su sistema de atención al cliente pues metido a través de Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Y los que son automáticos van por este tipo de reconocimiento, como el de IKEA. Si habéis entrado alguna vez en la página de IKEA, tú entras ahí y le puedes hacer preguntas a un dibujo animado que lo que hace es funcionar con este sistema. O sea, tiene una biblioteca enorme de términos y tú entras en IKEA y pones quiero no sé qué, no sé cuántos. O sea, ¿dónde? No sé. ¿Cuántos tipos de estantería tenéis? Y le contestan por ahí, ¿no? O sea, eso que ya existía hace años, trasladarlo al social, pues no, empieza por aquí, ¿no? Entonces, bueno, os lo cuento porque, o sea, para mí realmente es lo más novedoso de todo esto, ¿no? Primero, tener la capacidad de extraer. Una vez que tienes la capacidad de extraer, la de colocar en sitios de donde puedas extraer consultas e información. Después, categorizar y valorar. Esto es la clave un poco de todo. Y una vez que tengo eso, pues generar los indicadores, etcétera, etcétera. ¿Qué es un indicador al final? Pues un valor numérico por encima o por debajo del cual yo estoy haciendo las cosas bien o mal, ¿no? De toda la vida. ¿Qué indicadores hay en social o, bueno, en social media o en todo lo que tiene que ver con redes sociales? Pues hay como 25 que son estándar, que al final son relativamente, pues como todo en esta vida, muy de sentido común. Es decir, ¿qué porcentaje de comentarios genero yo sobre el que genera otro? O que es lo mismo que decir qué porcentaje de gente va por la calle, entra en mi tienda y entra en la del vecino. O sea, lo mismo, ¿no? O sea, lo que llaman cuota, lo que llaman interactividad. O sea, qué
qué porcentaje, qué ratio, qué indicador, etcétera, de cada cosa que yo emito en la red son redistribuidas o son leídas varias veces, etcétera, etcétera, ¿no? Hay indicadores de rapidez, de lo que es un poco transmisión de mensaje, cuántos de los mensajes que yo emito en una hora llegan donde llegan, etc, etc. Pues todo esto, para poder medir todo esto, tienes que hacer lo anterior. Y esto no significa que le valga a cualquiera, pues pues con algún con el que estamos, pues sí que le interesan este tipo de historias, pues por ver, yo que sé, comunicados de prensa con qué velocidad salen o no, o dónde tiene que poner los esfuerzos, o cuáles son los medios que le funcionan más o los que le funcionan peor, porque todo esto al final pasa por ahí, ¿no? Otra cosa es la ponderación de fuentes, que eso es muy tradicional también, ¿no? Es decir, oye, lo que es hacer un plan de medios es, pues yo voy a tocar estas 5 cosas, pues la que mejor resultado me da es esta, luego esta, luego esta y luego esta. Pues igual que lo hacíamos antes, lo hacemos aquí, ¿no? Asignando a cada una de esas fuentes un valor, ¿no? ¿Sabes? Y luego, por último, pues bueno, pues el reporting, el análisis, esos simplemente son cuadros de mando, ¿vale? Cuadros de mando donde yo aplico un poco esto, ¿no? Entonces, la respuesta a toda la pregunta anterior, esto es un poco más así como más complejo, ahora vemos alguna herramienta más sencilla y tal, pero todo lo que sea medir retorno de inversión, no solo en redes sociales, porque parece que hablamos de redes sociales y... A ver, un momento, que esto se me cae de aquí. Que parece que hablamos de redes sociales y parece que hablamos solo de Facebook y tal, y realmente no es así, ¿no? Es decir, hacemos una inversión para salir en medios tradicionales y también necesitamos medir el retorno, ¿no? O sea, aparte de que realmente el tema de las redes sociales en sí mismos no es algo que tengamos que utilizar todos al final. Oye, no sé, yo vendo radiadores, pues a lo mejor mi estrategia o el principio de mi estrategia no tiene que ser estar en Facebook y conseguir amigos y engagement y vinculación con mis clientes, etc, etc, ¿no? Que también es algo a lo que tendemos a pensar, que todo el mundo tiene que estar en redes sociales, que todo el mundo tiene que hacerlo todo. Nada que ver, ¿no? Cuando vemos, que luego os enseño una diapo, cuando ves la diagonal de evolución en Internet de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, pues la banca está en el 1.0 y no tiene por qué moverse de ahí. Oye, hay iniciativas fantásticas para que se mueva y hay cosas súper curiosas y estupendas, pero cuando tú entras y te logas con tu DNI en la página de tu banco, lo que ves es lo mismo que veías hace 5 años. Y ese concepto de menús verticales, menús horizontales y el concepto de Terra de hace no sé cuántos años, tal, eso no ha cambiado. Entonces, en el 1.0 funcionas bien, ¿no? Es decir, el 3.0, que es la semántica, las bases de datos semánticas, la búsqueda distribuida, etc, etc, pues es algo a lo que mejor tú no tienes que llegar nunca, ¿no? Entonces, bueno, lo digo solo por hacer un inciso. Y ahora vamos a ver cómo abro Internet aquí. Ahora os voy a enseñar, o bueno, pretendo conectarme a Internet. No sé si aquí hay alguien que me pueda echar un cable con esto. Dios santo. Pues bueno, pues me quiero conectar a Internet para enseñaros la plataforma, pero no sé dónde me tengo que conectar, francamente. No me han dicho nada aquí. Vamos a buscar el Explorer. Vamos a ver. Aquí estamos. Y social. Bueno, vamos a ver un segundo. Social webintelligence.com. Vale, perfecto. Bueno, esto
Esto es... a ver si abre esto. Bueno, lo que veis son datos reales, están cambiados los nombres y lo que hemos puesto pues, son nombres de operadoras de móvil. Pero simplemente para que veáis lo que es, para que veáis de lo que estoy hablando, ¿no? Luego vamos a ver un montón de herramientas por... No sé cómo poner esto más grande, sin que me salgan todas estas historias aquí. Bueno. Pero bueno, esto es una plataforma que tiene integrados todas estas estos 5 niveles que os comentaba antes, ¿vale? Es decir, extrae información de unas 2000 y pico fuentes. Facebook es una fuente, Twitter es otra fuente y 1998 más, ¿vale? Por ejemplo, una fuente es el API de WordPress. A través del API de WordPress accedes a 25 millones de blogs. Es decir, que cuando digo una fuente, digo todas esas fuentes, ¿vale? Una fuente es una persona. O sea, si yo estoy siguiendo, pues no sé, el ejemplo que he puesto antes. Yo soy una empresa y quiero seguir a mis 25 directivos, quiero seguir la actividad que generan, bueno, pues todo ese rollo, ¿no? Pues una fuente es una persona. Todo esto lo almacena en una base de datos sobre la que construye, digamos, pues lo que se llama un dimensional, que no es más que la herramienta que permite extraer la información por medio de consultas. Eso nos permite sacar indicadores y montar un cuadro de mando como este. ¿En qué consiste? Pues, bueno, esto la verdad no estoy ni poniendo aquí. Estos volumen de menciones son dentro de las unidades de contenido. Una unidad de contenido es un tweet, una unidad de contenido es un post, una unidad de contenido es un artículo, ¿vale? Dentro de cada unidad de contenido hay un volumen de menciones a ti como marca o como empresa, a tus productos o a lo que sea que quieras medir. O sea, tengo un cliente que es una empresa enorme que tiene no sé cuántas dimensiones reputacionales en las que quiere medir todo el contenido que genera, que van desde la innovación, la creatividad y el no sé qué. Entonces, bueno, pues te buscas las mañas para clasificar la información conforme él quiera, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que ves, ¿no? O sea, buzz por fuente y por fecha. O sea, aquí podríamos entrar. Esto es lo bonito del Business Intelligence, ¿no? Al final yo monto un cuadro de mando aquí, monto un Business Objects y aquí tiro tablas y tablas y tablas y tablas. Entonces piensa en todas las combinaciones posibles. O sea, es decir, el número de menciones por hora, en no sé qué franjas temporales, en estas 2500 fuentes que son blogs, etcétera, etcétera, tal, y en base a esta serie de indicadores que pongo. Claro, al final esto es un cuadro de mando, no hay mucho más, ¿no? Pero bueno, para que veáis, por ejemplo, el tipos de fuente, foros, microblogging, news, redes sociales, vídeos, aquí habrá cientos de fuentes por categoría y se extrae todo el contenido de cada una de ellas. El contenido que el cliente que sea determina en la plataforma, ¿vale? ¿Y cómo lo determina? Por medio de palabras. Es decir, yo soy la EOI y quiero extraer toda la información relativa a los programas que doy. Entonces, pues me pasas una lista con tus 150 palabras al final. Esto que yo hago a gran escala, si eres una pyme, lo haces en pequeña. O sea, yo luego te doy las herramientas y te digo dónde tienes que buscar y qué es lo que tienes que poner. Ahora, en vez de que te lo haga yo y te monte esto, pues tú tienes que generar todo lo demás. Pero siempre y cuando sigas estos pasos, es posible. O sea, como todo en esta vida es posible. O sea, puedes hacerte tú el plan de negocio que te lo haga McKinsey, pero al final la base es la misma, ¿no? Lo que os digo es que ya hay tecnología para hacer esto. Entonces, especular sobre si se puede medir o no es una chorrada, porque sí que se puede hacer. Entonces, bueno, dimensiones, tal, bueno, aquí estáis viendo dimensiones de atención al cliente, tal, ¿no? Y luego podemos entrar aquí, como te digo, hemos puesto datos de una operadora. Al final, mira el menú de arriba. ¿Dónde se está generando la información? Programo las fuentes una a una. ¿Cuándo se está generando esa información? El cuándo
que es como muy de Google Analytics, ¿no? Tiras la línea temporal y seleccionas lo que quieras. Pues el cuándo es importante porque sí que hay empresas que necesitan esto en franjas de 15 minutos. O sea, es decir, no, dime los 15 minutos dónde, o dime las horas dónde, o dime tal, dónde, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué? Es decir, ¿qué contenido? ¿Qué contenido es ese contenido clasificado? Clasificado en función de lo que tú quieras. Ahora vemos una de cada una y seguimos para adelante porque tampoco tenemos tanto tiempo. ¿Quién? Claro, si yo soy la EOI, pues me interesa el Instituto de Empresa, el IS, SADE, etc. Y las mismas palabras que yo estoy buscando para mí, pues para los demás, ¿no? La tonalidad al final es la valoración, la parte semántica que os explicaba antes, ¿no? El coger unidades de contenido, descomponerlas y averiguar si son positivas, negativas, neutras, tal. Y luego, bueno, lo demás son funcionalidades de la plataforma, pues las nubes de tags son simplemente para ver qué es, o sea, digamos, de qué se está hablando más, bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Y las búsquedas en sí mismas. Entonces, bueno, viendo así, hemos visto la de fuentes, ¿no? Contenido por fuente y fecha, etc. Vamos a ver, por ejemplo, la de pues la de quién, ¿no? Para no haceros el clinic de la plataforma. Al final, imagina, ahora cuando cargue, pues yo que sé, en todas las fuentes sería esto, imagínate, todas las marcas, la tonalidad, yo que sé, bueno, todas las tonalidades, yo sé, por ponerlo así. O sea, no me voy a, o sea, ni lo sé, la verdad, no sé de dónde sacar los datos. O sea, es decir, que a lo mejor lo tira y está tirando con poco. Pero bueno, o sea, lo que quiero es que lo veáis. Lo que quiero es que veáis al final cómo se hace. Porque en el fondo, por aquí es por donde empieza. O sea, ¿qué tendría que hacer Repsol con esto? Pues nos tendría que pasar lo primero, haríamos un análisis de cuáles son los 50 términos que podemos relacionar con la campaña esa de MotoGP. Haríamos un análisis de las fuentes, primero en las que Repsol invirtió y luego en las que nosotros consideramos que el mensaje se puede haber distribuido. Cogeríamos todo eso y lo almacenaríamos. Analizaríamos semánticamente cada unidad de contenido que genera. Si son 25 millones, pues 25 millones, sin problemas. Las clasificaríamos en función de una serie de categorías que nos puede dar Repsol, que podemos coger, digamos, genéricas o no, etcétera, y podríamos decirle pues qué fue lo que consiguió, qué es lo que no, etcétera. Si vinculamos esto con un CRM, con la herramienta de facturación, con la tarjeta de fidelización de no sé qué, con tal, ya tenemos este mega ERP donde online o todo el entorno online no es más que una fuente de entrada más de información. O sea, así es como hay que vivirlo, porque así es hasta donde vamos. O sea, hay mucho rollo así fantasioso en Internet, de que Internet es un intangible, ¿qué tal? No, verdad. Internet, en tu cuadro de mando, en tu Balance Scorecard, en tu ERP, en tu no sé cuál, es una fuente de entrada más de información. Y siempre y cuando la puedas transformar en ya sea semánticamente, ya sea aplicando estos temas morfológicos complejos o simplemente macheos de palabras, es perfectamente válida. Entonces, por eso es tan potente. El año pasado, esto era una especulación. 4 logos allí, aplausos, social media, no sé qué, yo invierto, tal. Hoy es una realidad. Esta plataforma ya la usan. Ya pagan por ella una pasta. El año que viene, otra vez vendré aquí y me tocará hablar ya de, bueno, cómo integramos esto con el CRM de no sé qué, de no sé cuántos, tal, y cómo tenemos metido, claro, porque otro cliente dice, no, intégrame facturación. Toma, mira, mi agenda de campañas de marketing es esta. Esta es la agenda, la planificación que yo hago de medios en un año. Una campaña aquí, una campaña allá, una campaña en medio, una campaña en otro. Y yo, claro, si tengo toda la información que este tipo está generando o sus campañas están generando online, lo que hago es cruzar, eso ya os lo podría enseñar, pero me parece que voy teniendo como poco tiempo y tampoco quiero dar la brasa, pero pongo en una línea temporal toda esta planificación de marketing y en otra línea temporal el resultado de las acciones que ha generado. Es decir, es posible ver los picos de información generada en función de lo que te está pasando, de que sacaste una emisión de bonos, de que tu consejero delegado salió en la tele y no sé qué, de que estaba jugando con el iPad en el consejo de administración donde sacaste un ERE y largaste 8.000 tíos, tal, claro, todo eso genera picos, genera momentos, pum, ¿no? Otra, también por hablar de todo un poco, con otro cliente muy gordo que hace lobby,
cuando eres muy gordo y operas en 50 países, pues haces lobby, te importas y menganito de tal en Bolivia está sacando una nueva ley sobre no sé qué porque a ti te afecta. Entonces, ¿tú qué haces? Pues tú tienes un departamento de relaciones institucionales que sigue a 500 personas y que la sigue físicamente, es decir, que está ahí pendiente de si el diputado no sé qué, no sé dónde, tal. Bueno, toda esa gente deja información en Internet y cuanto más importantes son, más. Tienen su blog, tienen su página, tienen su clipping, tienen su serie de historias. Bueno, nosotros cogemos toda esa información, la categorizamos y se la presentamos valorada o no en función de que tenga relevancia para su negocio. Esto que lo hacemos a gran escala, te coges 2 herramientas de seguimiento de Twitter a bajo nivel y lo puedes hacer tú. Es decir, bueno, no sé si te interesa hacer lobby a ese nivel, ¿no? Pero quiero decirte que esto es una realidad, que el año que viene, cuando venga aquí, ya os enseñaré esta plataforma y probablemente, yo que sé, la mueva desde aquí como tipo Minority Report o algo así, pero es una realidad, es una realidad. Entonces, bueno, no sé, podíamos ver aquí pues un montón de historias, pero bueno, esto que es la manera un poco más, por no entrar en el tema, ¿no? Al final los indicadores que son simplemente valores numéricos. Entonces yo a un departamento de marketing online pues le doy ahora mismo estadísticas de todo esto que genera comparado con los demás, consigo mismo, con periodos temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es como muy evidente, ¿no? No voy a entrar aquí en el tema, pero es muy así. Y esto no me lo invento yo. Al final, ¿yo qué es lo que hago? Yo cojo un sinnúmero de aplicaciones, integro todas las APIs que hay ahí. Es decir, cada vez que un tío en el mundo coge y da con algo que tenga que ver con medir algún tipo de parámetro de este tipo, yo lo integro en la plataforma. O sea, no, yo no me he inventado nada, ¿eh? Ni me he inventado los robos de crawling, ni me he inventado la semántica, ni me he inventado los cuadros de mando. Al final lo que hago es agruparlo todo, ¿no? Por eso te digo que es fácil también desagregarlo y cogerlo si eres una pyme, muy pyme, ¿no? Otra cosa es hasta dónde te merezca la pena entrar ahí. O sea, si eres una empresa de mediano tamaño, pues no vas a estar buscando ruido en Internet porque no lo generas. Porque en España el mayor ruido lo genera Iberia y de las 35 del IBEX, las 10 que menos ruido generan no les merece ni la pena entrar en un tinglado de medir el ruido que generan, no el ruido, ¿vale? Si ya no es el ruido, sino que es información o lo que es el clipping o etcétera, eso sí, porque hay muchísimo, ¿no? Pero bueno, solamente para ver un poquito más, pues por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí el tamaño de la letra es lo que viene a indicar el volumen de contenido que generan, etcétera, ¿no? Pero bueno, no le voy a dar tampoco más historia a esto porque yo creo que ya está. Y a ver dónde tengo mi presentación ahora, joder. Esto no hay quien lo entienda. No sé si tengo que abrir esto otra vez o qué. Me había traído la presentación del año pasado porque me parecía muy curioso lo de volver a hacer la misma. ¿Y dónde está mi presentación? Bueno, pues no tengo ni idea cómo volver a mi presentación. Bueno, no me lo puedo creer. A ver. Aquí. Perfecto. Vale, bueno, lo siento. Bueno, entonces, eso era el tinglado de la plataforma, ¿no? Que teníamos, ¿no? Y aquí un poco es, bueno, ¿y ahora qué, no? Porque ahí lo que tenemos son estadísticas, ¿no? Bueno, la realidad es que este era un poco el objetivo de esta plataforma, ¿no? Ahora mismo esto ya está muy avanzado. Es decir, sí hay gente que en el mundo está operando un poco con todas estas historias, ¿no? Entonces, bueno, por quedarnos aquí sin meternos en la columna de la izquierda, ¿no? Que tiene toda esta serie de historias, lo que sí que es cierto es que todo lo que tiene que ver con social media pues está empezando, digamos, a permeabilizar las capas de toda la empresa, ¿no? Nosotros ahora mismo
nosotros no hacemos estrategia. Yo no soy o sea, bueno, a lo mejor yo sí, pero quiero decir, Haber no es una estratega de marketing. Yo no te digo si tu campaña es buena o mala, o si tienes que cambiar la creatividad o no, o si deberías estar en la tele o estar en otro sitio. Yo me dedico a los datos. Yo cojo información, la trato de todas estas maneras y la presento. Y otro tío toma decisiones. Toma decisiones y contrata a otro, o habla con otro, o mira con otro. Y lo que sí que nos está pasando a nosotros ahora mismo es que los que hacen estrategia al final ahora son auditados por gente como nosotros, que antes eso no existía. Es decir, yo era una gran agencia de marketing y no sé qué, y hacía un campañón de televisión y luego te daba 4 datos que salían allí de unas muestras que cogía o de Sofres o cualquier historia de estas y ya está. Y luego todo eso lo cuadrabas con las ventas. Claro, ahora como yo extraigo todo el contenido, y es que cuando te digo que es todo el contenido, es que es todo el contenido. Es que tengo canutos enchufados a Twitter que sacan millones. Es que un tweet son 140 caracteres de texto. O sea, imagínate cuántos millones de Twitter extraigo de todo esto. Entonces, yo luego todo eso lo monto en esto, y cuando el otro le está montando las campañas al cliente que tengo yo, al que simplemente le sirvo esa información, claro, el círculo que cerramos es perfecto. Pero no es solo para el marketing, sino para atención al cliente, para lo que es la parte comercial, para lo que quiera, ¿no? Incluso para la parte logística, ¿no? Es decir, que aquí tenemos música de fondo. Entonces, bueno, por ir concretando, y os enseño 4 herramientas y, bueno, no sé, si tenéis dudas y tal, lo hablamos, pero para mí esta es la parte más importante de todo este cambio, ¿no? Es decir, que una empresa como Salesforce compre a Radiant por 30 o 20 millones de euros. Ahora mismo tengo por ahí el enlace a una entrevista que le hacen antes de ayer al vicepresidente de Salesforce acerca del futuro de la monitorización y tal. Y bueno, el tío dice cosas interesantes. Si tuviéramos tiempo os pondría algún extracto, ¿no? Un poco para que lo veáis. Pero bueno, creo que la idea se coge con esto, ¿no? Y la idea es la que transmitíamos al principio. Tenemos un montón de fuentes de entrada de información. El online es una más. Nunca la hemos podido utilizar porque no podíamos tratar el contenido, porque no podíamos tratar la información que un tío va y escribe. ¿Sabes? Perdona. Disculpa. El de la organización aquí, ¿Qué es eso que suena ahí? Porque me está empezando a... ¿no? ¿Eso está a fondo? Ah, vale. Bueno, pues nada. Porque al final todo eso lo integramos en las mismas herramientas. Entonces, aquí está la otra historia. Si no estamos en esta liga, es decir, si no soy Repsol, si no soy Iberia, si no soy tal, me tengo yo que construir la película. Pero me la puedo construir más o menos, ¿eh? Me la puedo construir. Entonces, aquí lo que he hecho ha sido dividir todas estas herramientas en las diferentes fases que estábamos viendo, menos la fase de scrapping, o lo que es meter en una base de datos las cosas. Pues meter en una base de datos, macho, si te interesa meterlo en una base de datos, al final tendrás que ir a que te lo haga un informático. Pero más o menos te puedes apañar. Entonces, herramientas para escuchar, es decir, herramientas que tienen como base la extracción, los robots de extracción. Luego esto, pues yo se lo dejo aquí a la gente de la EOI, o me lo pedís por mail, o si a alguien le interesa en concreto herramientas o tal, que me lo diga, y encantado. Luego ahí viene mi correo, ¿vale? Es decir, herramientas para escuchar al final, para ir organizando estos. Algunas te permiten incluso categorizar de manera sencilla. Todas estas. Podríamos entrarlas, verlas, entrar en cada una, hacer un taller. Bueno, tampoco es que sea el objetivo de esto, pero bueno, aquí las tenéis. Algunas son como súper evidentes, ¿no? O sea, ¿quién no conoce las de Google, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otras, pues yo que sé, que como HubSpot no la conocerá nadie, ¿no? Pero bueno, el punto de partida es este, no es más, ¿no? Herramientas dentro de la que es la categoría de blogs, que es tan importante para extraer información de blogs. Es decir, que te permitan, algunas incluso te chutan entrando en las APIs, que son los interfaces, digamos, que permiten enlazar aplicaciones, te permiten extraer XML que tú directamente vuelcas en tu base de datos, ¿eh? O sea, algunas de estas son bastante potentes. IceRocket es muy potente, por ejemplo, BlockDigger. Herramientas para buscar en redes. No es lo mismo buscar en blogs que buscar en redes, ¿no? Hasta ahí más o menos, como súper evidente el Facebook Search y tal, pero
bueno, ahí están, ¿no? Estas herramientas extraen, repito, información de perfiles públicos. Hay herramientas más avanzadas con Twitter. Twitter ya cobra por esto, igual que Facebook cobrará. O sea, si estuviéramos aquí hablando de cuál es el futuro de las redes sociales, pues las redes sociales, oye, por muy guay que sean, pues son bases de datos, no son más. Una red social es una base de datos, y sea lo que sea que tú haces, lo haces para incrementar tu base de datos, o para, bueno, incrementar tu base de datos, el conocimiento que tienes de tu base de datos, etc, etc. Es decir, nosotros cogemos, por ponernos un ejemplo, tú me pasas los mails de la gente que se quejan atención al cliente. Yo con esos mails extraigo las cuentas de Twitter y las cuentas de Facebook, extraigo la información pública de sus perfiles y te digo cuál es el perfil del tío que se queja en redes sociales. Y esto, vamos, no es... esto es muy sencillo, porque tu mail es público, porque te has registrado con él, no me estoy inventando nada, ¿sabes? ¿Vale? Tradicionalmente se ha hecho esto con temas del INE. O sea, si yo saco por IP la localización donde estás, el INE me dice por ese código postal cuál es el perfil sociodemográfico de la gente, número de hijos, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Cruzas esas 4 cosas y las metes en el CRM. O sea, esto es así, pero es que lo puedes hacer tú mismo, si quieres. Cógete los datos de los mails, entra uno a uno en cada una de estas, sácate la información de ese tío y crúzalo tú en un Excel. O sea, hablando un poco tal, pero lo que quiero decir, que es posible, ¿no? Estas molan más, ¿vale? Estas ya hay que entrar un poquito y ver qué tal. Todo esto es gratis. Entrad y daos cuenta de qué va la historia, pero bueno, cuando digo búsqueda de tendencias, estas te analizan, te llevan, digamos, por los árboles por los que se genera el contenido, ¿no? Y cómo la gente lo consume. O sea, hashtags, por ejemplo, es bastante... Si no tuviera estos tremendos problemas para entrar aquí en online, que no me apaño muy bien, entraría en cada una y os enseñaría. Y podríamos hacer incluso, con la plataforma que hemos visto antes, ver un poco ese... O sea, cómo se usa la plataforma y cómo se utilizaría algo así, ¿no? Pero bueno, más o menos para que lo veáis. Estas tiran mucho de Twitter. Yo no sé si se ven bien, pero estos son herramientas de búsqueda de información de personas. O sea, esto que están... Tú metes ahí tu nombre, algunas las conoceréis. 123people es bastante conocida. Mete tu nombre en 123people y ya verás, pues a lo mejor no te encuentra mucho si te llamas, yo que sé, tienes un apellido muy normal, pero si no, joder, saca de todo. Como esté tu mail por ahí en algún sitio, te lo saca. O sea, bastante buenas. De aquí, para mí estas son más bien anecdóticas. Porque como es tan sensible este tema de los datos personales y tal, pues realmente... estos tíos te enseñan la patita, pero si quieres profundizar con alguno, entonces sí que tienes que ir y bueno, pagar y todo el tema, ¿no? Pero esto sirve para extraer información. Nosotros aplicamos varias APIs de estas en el otro lado, ¿no? Vale, ahora marcadores sociales. Marcadores sociales son páginas que se encargan, digamos, de promocionar contenido. Entrar en esas páginas te da muchísima información sobre lo bien o mal que estás haciendo las cosas. La más conocida del mundo, la primera, Digg. Y con esa ya vale. Entras en Digg y te enteras realmente de lo que ocurre. La más conocida en español, Menéame. Las demás, bueno, anecdóticas. Valen, más o menos, tal. Ahora, entrar allí y buscar topics. Buscar por topics. ¿Dónde se maneja la historia? Esto es investigación de mercados puro y duro. Coges estas 10 historias. Bueno, a ver, ahí hay 10. Os podía pasar... no sé, las 10 más importantes en español, pero bueno, como esto era un poco internacional lo hemos dejado así, pero coges las 10 más importantes en español, ves por temas, por lo que tú estás buscando, joder, te haces una investigación de mercado fuerte. Lo hicimos con un cliente, con Telefónica, que quería ver el nivel de conocimiento de la gente de fibra óptica, que es el tema en el que están en la pomada y tal. Bueno, pues realmente de aquí es de donde sacas la información, porque ahí es donde la gente opina. Además, esto tiene la ventaja de que para el sector tecnológico es muy fuerte. Si te dedicas a vender macetas, pues la información que vas a sacar en Menéame es muy poca, a lo mejor. Pero, joder, si te dedicas a la fibra óptica, pues donde la gente te está hablando de estos temas es ahí, ¿no? Herramientas, esto es como mucho más sencillo, ¿no? Pero herramientas para escribir. Hemos visto las de escuchar, estas son las de publicar, las de escribir. Bueno, esto es paso...
voy muy de pasada, pero ¿por qué importan? Porque al final, si eres una pyme, pues si eres una pyme, tío, lo que necesitas es utilizar muy pocos recursos y llegar al mayor número de sitios posible. Herramientas como bueno, joder, me falta una ahí que se llama Stumbler, que es justo la que quería hablar. Bueno, pues como Stumbler o como Posterous, que es más o menos similar, son multiplataforma. Lo que sea que escribes te lo mandan a todos lados. Es decir, lo que yo escribo va a mi cuenta de Twitter, Facebook, Por eso son importantes, ¿no? Que programen herramientas de publicación automática. Cojo, meto un filtro y me sale publicado por las mañanas a las 10, por las tardes a las 5, por las tardes, o sea, etc, ¿no? Planificación, no es muy sencillo de tal. Esta es una comparación entre las dos más fuertes que hay para seguimiento de cuentas en Twitter. Twitter es muy potente en sí mismo, ¿eh? Tú pones en Twitter, entras en búsqueda, pones una serie de términos y programas esa búsqueda de manera periódica y obtienes toda esa información. Lo hubiéramos hecho aquí con palabras tipo social media, tal. Agendas virtuales, parecido a lo del lobby, pero menos evolucionado. Social Bro, bastante potente, bastante fuerte. Y estas son las de antes, herramientas de medición. Nosotros integramos todo esto en la plataforma, ¿vale? Entonces, herramientas como Cloud o como Tweetalizer se están convirtiendo en estándares en Internet. Es decir, todos tenemos un Cloud, es como un scoring, ¿vale? Entonces, ahí puedes entrar y estos tíos también tienen demos, diferentes niveles, tal, ¿no? Interactividad, tal. Bueno, más herramientas de Twitter, que para mí, TweetStats, herramientas de Facebook, monitorización general. Estos son herramientas que parecidas a la plataforma que hemos visto, pero evidentemente de mucho menos calado, mucha menos capacidad, mucho menos volumen, ¿no? Un poco así, ¿no? Chango, tal. Entonces, bueno, por dejarlo un poco ahí y tampoco continuar más. 50 del 100. El año pasado eran menos de 10. Entonces, joder, es bastante importante, teniendo en cuenta que desde el Fortune 100 hay ahí no sé cuántas empresas que esto no lo van a necesitar nunca. O sea, que yo creo que estamos prácticamente al 100% del tema. Esto de lo que tanto se habla, esto ya no es solo escuchar lo que pasa en social media para ver si hago campañitas virales y ya está. No, ahora, como te digo, desde departamentos de atención al cliente hasta departamentos comerciales, hasta los departamentos de inteligencia, utilizan esto como una fuente más para segmentar. Y más vale que empieces un poco a hacerlo, porque si no el otro tiene mucha más información que tú. Probablemente estemos en un tema que lleva un par de años y que se demore los próximos 10, porque la tecnología que tenemos ahora mismo por primera vez es superior al entendimiento que tenemos de ella, ¿vale? Es decir, tenemos mucha más capacidad digamos, de extraer esos datos y de tratarlos, que de luego ver qué hacemos con ellos, porque no estamos acostumbrados a hablar y porque el tipo de persona con la que interactuamos, el de marketing, con el de inteligencia, con el de tal, con el de procesos, esos tíos no se habían entendido nunca. Igual que no se entendían los filólogos, los econometras, los desarrolladores web y la gente de marketing, ¿no? Que son los tíos que hemos tenido aquí currando en esto 2 años para poder hacer una plataforma de estas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, bueno, yo casi lo voy a dejar aquí ya porque, joder, hemos ido como 3/4 de hora. No sé, por las caras no sé si el tema ha ido bien, si no, si os ha interesado mucho, si hay alguna cosa que se os aplique, si sois de grandes empresas y queréis jugar a lo tal, o si sois pequeños y estabais más en la parte de herramientas, no lo sé. Pero bueno, no sé, espero que os sirva. Yo voy a saltarme esto de aquí entero, vamos a ir aquí, os dejo mi correo, mi teléfono, etcétera, no sé, aunque solo sea para, oye, estas herramientas gratuitas que tenías, ¿cuáles eran? Tal, os las mando y bueno, no sé, si alguien tiene alguna pregunta de algún tipo. O sea, ¿no os habéis enterado de nada o ha quedado súper claro o qué? Todo el mundo, oye, habéis apuntado cosas, eso sí es verdad, o sea, que sois de la competencia, ¿qué es esto? ¿Sabes? Nada de nada. Bueno, pues nada, no sé, lo que sea que necesitéis y muchísimas gracias. Espero que el año que viene podamos hacer la tercera parte del tema, a ver qué tal resultó. Muchas gracias.